¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos, un saludo cordial en Cristo. Nos alegramos un domingo más de poder congregarnos como iglesia, poder glorificar al Dios vivo y verdadero y poder compartir la santa palabra del Señor. Y nos alegramos hoy por nuestros queridos hermanos, Enrique y Maylin. Ellos nos visitan en el día de hoy y para nosotros es un privilegio y un gusto que puedan estar con nosotros y juntos como hermanos en Cristo glorificar a Dios. Os invito a la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así la Sagrada Escritura: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ya saben que estamos cubriendo dos series de exposiciones. Estamos en el libro del profeta Oseas y también la última prédica iniciemos una serie en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte cubre los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Y en este Sermón del Monte, ¿verdad?, encontramos la ética del reino, es decir, cómo deben vivir los que han entrado en el reino de Dios, cómo deben vivir aquellos que están bajo el gobierno de Cristo. Cristo es el rey de este reino. Nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, estamos en ese dominio, en ese gobierno, donde Cristo reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por tanto, en este Sermón de la Montaña, se nos presenta la ética, el estilo de vida, la conducta, el comportamiento que deben tener cada uno de los creyentes. Recordemos algo sumamente importante, queridos hermanos. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, nos enseña que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios el Padre, en su omnipotencia y soberanía, cuando usted y yo estábamos de espaldas a Dios, bajo el dominio y la autoridad del mismo Satanás, siendo esclavos del pecado, en un momento determinado vino el Dios infinito en gracia y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, la Iglesia está en el reino, donde Cristo reina como único soberano. Y nosotros que somos súbditos del reino, debemos acatar las leyes del reino. Debemos vivir según los principios éticos y morales establecidos en este Sermón del Monte. Algunos teólogos dicen, no, la ética expresada en el Sermón del Monte es para el reino milenial solamente. Eso es absurdo, es absurdo. Esta ética expresada en estos capítulos es para todos los creyentes en todos los tiempos. Es para usted en el día de hoy, es para mí en el día de hoy. Si alguien no vive según la norma expresada en este sermón, debe preguntarse si ha nacido de nuevo. La última vez, queridos hermanos, vimos los versículos 3 y 4. Decía el texto que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Decía el pastor y teólogo John MacArthur que estas bienaventuranzas son condiciones para entrar en el reino de Dios, para ser salvo, pero también son una expresión
de la vida del creyente en toda su vida, en todo su peregrinar cristiano. Para que un ser humano pueda entrar en el reino de Dios, para que una persona pueda ser salva, necesita ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu implicaba, como ya vimos, esa idea, ese sentimiento, esa realidad en la experiencia del hombre de sentirse que no tiene nada delante de Dios. No podemos ofrecer nada delante del Señor. Todo es por pura y sublime gracia. Pobre en espíritu son aquellos que reconocen su banca rota en el plano espiritual. No tienen nada que ofrecer a Dios. No pueden hacer nada para ser salvos al margen de la gracia divina. Son aquellos que dependen totalmente y exclusivamente de Dios. Eso es un pobre en espíritu. Y vimos el ejemplo de la parábola que se nos presenta en Lucas 18, donde dos judíos, uno fariseo y otro publicano, suben a orar al templo. El fariseo, en su oración, de alguna forma expresaba sus propios méritos personales, confiaba en su propia justicia personal y oraba por no ser como los demás pecadores. Sin embargo, el publicano, que era un judío desechado de la sociedad judía de aquel tiempo, por los líderes de la nación hebrea, sin embargo, este vino humillado delante de Dios, golpeándose el pecho, reconociendo su pecado, reconociendo que es miserable, reconociendo que está incapacitado para hacer algo en su salvación. Este se fue a su casa justificado delante del Señor. Por tanto, pobre en espíritu implica eso, reconocer que no tenemos nada que ofrecer a Dios, que no podemos salvarnos a nosotros mismos sin la gracia divina. Debemos depender totalmente de Dios. Mientras esto es una condición para ser salvo, también es una verdad que todo creyente vive en su día a día, en su peregrinar cristiano. Nosotros también, que ya hemos creído en Cristo, debemos ser pobres en espíritu. Debemos depender en todo de Dios, a lo largo de nuestra vida. También decía el texto, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este contexto del pasaje, del sermón, los que lloran tienen que ver con aquellas personas que han reconocido su pecado delante del Señor y lloran profundamente por su pecado. Se lamentan profundamente por haber vivido de espaldas a Dios. Y ahora dice el texto, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos los mansos. Un diccionario enciclopédico de la Biblia define mansedumbre como aquella serenidad del espíritu pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera con motivos de las faltas o el enojo de los demás. Mansedumbre, estimados hermanos, no es sinónimo de debilidad. El mundo confunde una persona mansa con debilidad, pero eso es una idea errada, una idea que no se corresponde con lo que enseña la palabra de Dios. Mansedumbre, estimados hermanos, es mostrar un carácter sumiso ante la provocación. Implica la disposición a sufrir y no causar daño. Un autor comenta lo siguiente: los mansos son los que se someten alegremente a los designios de Dios y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave. Los mansos son aquellos que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes de vengarse. Esto implica mansedumbre. Queridos hermanos, mansa es la persona que cuando recibe una injuria no devuelve el mal
recibido con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa al Señor juez justo. Esto es un manso. La Escritura nos insta en múltiples pasajes a ser mansos, a vivir en mansedumbre. Vamos a leer dos textos. Vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Notar lo que dice el apóstol Pablo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es una de las virtudes que debe caracterizar a todo creyente verdadero. La Escritura nos insta, al igual que nos insta a vivir en santidad, a vivir en piedad, a vivir en justicia, en amor, etc., también nos insta, nos manda a vivir en mansedumbre. También encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, notar lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice así el texto sagrado. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí hacemos un paréntesis. O sea, ¿cómo debe lucir, cómo debe vestirse de una forma espiritual alguien que ha sido escogido por Dios en soberanía, alguien que es santo en Cristo, porque Dios nos ha separado del pecado para su gloria, y además somos amados? Estos son tres epítetos que caracterizan a todo creyente verdadero. Hemos sido escogidos por Dios en soberanía. Somos santos porque el Señor nos ha apartado de lo mundano para su gloria. Y somos amados. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. ¿Cómo debe lucir? ¿Cómo debe comportarse alguien que ha sido escogido, que ha sido apartado del pecado y es amado por Dios? Pues de la siguiente forma: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El creyente debe lucir en su ropa espiritual, en su ética, en su comportamiento, debe lucir esta virtud como es la mansedumbre. La Escritura nos manda, nos insta a ser mansos como el Señor. Ejemplo de ello tenemos en figuras. La Escritura llama manso a dos personas, a Moisés y al Señor Jesucristo. Cuando vamos al libro de los Números, en el capítulo 12, versículo 3, ahí se expresa que Moisés es el hombre más manso de su tiempo en toda la tierra. Podemos mencionar otros personajes que de alguna forma mostraron mansedumbre. Pero, estimada Iglesia, estimados hermanos, el hombre más manso de toda la historia es Cristo. Cristo, que no es solamente un hombre, es Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Jesús es el manso por excelencia. Se recogen unas tremendas palabras en el Evangelio de Mateo 11:29. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estimados hermanos, Cristo y solo Cristo es el manso por excelencia. Cristo es el supremo modelo para nosotros. Cristo es el supremo ejemplo, modelo, paradigma para el creyente. Querida Iglesia, estimados hermanos y hermanas, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica imitar su mansedumbre y su humildad. La mansedumbre es una virtud que caracteriza a todos los nacidos de nuevo. Todas aquellas personas que han sido salvas por la gracia de Dios manifiestan esa virtud de mansedumbre, así como Cristo
es manso. Ahora bien, esta virtud, la mansedumbre, no solamente debe ser expresada cuando estamos entre hermanos, no solamente en la iglesia, sino en todos los aspectos, áreas de nuestra vida. Debemos ser mansos en el trabajo, debemos ser mansos en la iglesia, evidentemente, en el seno familiar, en el matrimonio, en esta sociedad caída y corrompida, debemos expresar mansedumbre para que otros puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Bienaventurados los mansos, ya encontramos una tremenda promesa, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta expresión hace eco a lo que encontramos y leemos en el Salmo 37, versículo 29. Notar lo que dice ahí la Escritura. Salmo 37, versículo 29. Dice ahí la Escritura: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Cristo tiene en mente el Salmo 37. Estimados hermanos, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, se nos enseña que aquellos que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué tremendas bendiciones tiene Dios reservada para su iglesia. Hermanos, el cumplimiento perfecto de esta tremenda promesa de heredar la tierra por heredad, de recibir la tierra por heredad, tendrá su cumplimiento en un momento escatológico, en un momento futuro, cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva y todos los santos de todos los tiempos y dispensaciones, la Iglesia de Cristo también, evidentemente, reine eternamente con el Señor en esa Jerusalén celestial donde morará la justicia y no habrá dolor, ni llanto, ni muerte. Los mansos sufren en este mundo injurias, calumnias, persecución, desprecio. Pero aquellos que son mansos, estimados hermanos, contemplan con los ojos espirituales las moradas eternas que Dios ha preparado para los que le aman. En medio del sufrimiento, queridos hermanos, esta promesa trae alegría, esperanza y consuelo a nuestros corazones. ¿Sufres, estimado hermano? ¿Eres injuriado? ¿Eres calumniado? ¿Eres perseguido por ser manso como Cristo? Contempla las promesas de Dios. Contempla la eternidad con el Señor Jesucristo. Pasamos al versículo 6. Dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un teólogo y escritor evangélico llamado John Stott, un gran hombre de Dios, John Stott, señala que en la Escritura, en la Biblia, hay tres aspectos de la justicia. Tres aspectos de justicia. Por un lado está la justicia legal, que tiene que ver con la justificación del pecador. En segundo lugar encontramos la justicia social, aquella justicia que se preocupa de los pobres y oprimidos de la sociedad. Algo que encontramos muy especialmente en el libro del profeta Amós. Y en tercer lugar encontramos la justicia moral o práctica, que es aquella justicia de carácter y conducta que agrada al Señor. En esta porción, en este versículo 6, donde se dice que son bienaventurados, son felices los que tienen hambre y sed de justicia, el texto incluye dos aspectos de justicia. La justicia legal, o mejor dicho, la justicia imputada, que tiene que ver con la justificación, y también se incluye en este texto la justicia moral o práctica, que es consecuencia de la justificación
por la fe en Cristo. Hermanos, aquí se nos habla indudablemente de esa justicia legal, o como los teólogos llaman, la justicia forense, la justificación del pecador. Cuando el pecador reconoce su miserable condición, reconoce su pecado y se arrepiente de sus pecados y cree en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, el Dios Padre de toda gracia, lo justifica delante de su trono. Nada nos puede justificar, ni nuestros méritos, ni nuestras obras, ni nuestro buen comportamiento. La justificación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo. Cuando el pecador cree en Cristo, al instante, el Dios, juez justo y soberano, lo declara justo delante del tribunal divino, perdonando todos sus pecados, colocando al pecador, esto es tremendo, estimados hermanos, colocando al pecador en Cristo, imputándole la justicia perfecta de Cristo al pecador. Decía un teólogo, Evis Luis Carballosa, decía que para tener comunión con este Dios infinito en santidad, debemos tener la misma justicia que Cristo. Si no, es imposible tener comunión con Dios. Y ahora usted se pregunta, yo no soy justo como Cristo, es imposible. Pero, estimado hermano, la tremenda gracia de Dios se manifiesta en la justificación del pecado. Cuando el pecador impío, miserable, viene a los pies del único Salvador, que es Cristo, pone su fe en Él, al instante, el Dios juez justo lo declara justo delante de su presencia. Y esa justicia perfecta de Cristo es imputada, es decir, es puesta a la cuenta del que cree. De forma que el Dios Padre te ve, te mira como ve a Cristo. Es por esta razón que el pecador, cuando cree en Cristo, tiene acceso a la gracia de Dios. Y esto es algo maravilloso, estimados hermanos. En esa justificación se nos perdonan todos nuestros pecados, se nos coloca en Cristo, y además se establece la paz entre el pecador y Dios. El apóstol San Pablo, en Colosenses capítulo 1 y Romanos capítulo 5, nos enseña, ¿verdad?, que el ser humano que vive sin Cristo es enemigo de Dios. Esta es la tremenda verdad que nos presenta la Sagrada Escritura. El hombre que vive sin Cristo es enemigo de Dios. Pero, estimados hermanos, la justificación hace posible la reconciliación con Dios y la paz con Él. Así lo enseña Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Por tanto, antes estábamos enemistados con Dios. Pero por medio de la justificación, hecha posible por los méritos de Cristo, hemos hallado la paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Él. Hermano, es el Espíritu Santo de Dios quien hace ver y comprender al pecador su condición sin Cristo. Produciéndose así, oigan bien ahora, produciéndose así una tremenda y profunda sed espiritual que solo Jesucristo puede saciar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando el Espíritu Santo de Dios convence al pecador de su pecado, al instante se produce una sed espiritual, un hambre de justicia. Y es un hambre y una sed que solo Cristo puede saciar. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35, unas tremendas palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan 6, 35. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Hermanos, son felices los que tienen hambre y sed de Cristo. Solo Cristo puede saciar al hombre. Solo Cristo puede saciar la sed profunda que hay en el hombre. Ahora bien, este hambre y esta sed es algo que perdura o debe perdurar en la experiencia del creyente a lo largo de su peregrinaje en esta tierra. No solamente cuando uno es salvo, que tiene hambre de la justicia de Dios, y Dios lo justifica por su gracia. Es algo que debe perdurar en tu vida y en mi vida a lo largo de nuestras vidas en esta tierra. Tener una profunda hambre y sed de la justicia de Dios. Aquí también, estimados hermanos, se incluye esa justicia moral o justicia práctica. ¿Qué significa esta justicia práctica o moral? Es lo siguiente. Hermanos, deberíamos sentir hambre y sed por esta clase de justicia, la justicia de Dios. Tiene que ver con el profundo deseo, oiga bien, tiene que ver con el profundo deseo de vivir una vida que se ajuste a la voluntad perfecta de Dios. Tiene que ver con un profundo deseo de vivir una vida que se ajuste a las demandas que Dios establece en su santa palabra, con la ética que tiene que ver con el reino de Dios, con vivir en obediencia a la santa palabra de Dios. ¿Tienes hambre y sed de la justicia de Dios? Los que tienen hambre y sed de esta justicia tienen un profundo deseo de vivir una vida que agrade a Dios, de vivir una vida que se amolde a la perfecta voluntad de Dios, a las demandas que Dios establece en su palabra, a la ética que tiene que ver con el reino de Dios, a vivir en obediencia a Dios. Hermanos, esta hambre y esta sed conduce a vivir en santidad y glorificar a Dios con nuestros estilos de vida. Todo creyente verdadero debería sentir esta hambre y esta sed, un profundo deseo de vivir de acuerdo a la justicia moral de Dios. Hermanos, los del mundo no tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre de poder, de estatus social, de riquezas. Y vamos a ver un ejemplo de ello. Os invito a una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 en adelante. Aquí el Señor nos da una parábola interesante. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este rico insensato, necio, tenía hambre de placer, tenía hambre de riqueza, de poder. Y este es el hambre que tiene el mundo, estimados hermanos. ¿Verdad? Pero el nacido de nuevo, aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios, tiene hambre de seguir las pisadas de Jesús.
tiene hambre de conocer más a Dios a través de su palabra, con la finalidad sublime de vivir únicamente y exclusivamente para la gloria del Dios vivo y verdadero. El mundo tiene hambre de deleite, de estatus social, de poder, de riqueza, de dinero, de bienes materiales. El creyente tiene hambre y sed de Cristo, y solo de Cristo, de conocer más a Dios en su santidad, en su majestad, en sus atributos y perfecciones, a través de su palabra, para vivir de acuerdo a su voluntad. En el Salmo 42 encontramos esta clase de hambre y sed, tal como el salmista lo expresa. Os invito allí al Salmo 42, notar lo que dice el autor. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de riqueza, de poder, de placer, no, de Dios, del Dios vivo. Esta es la sed que caracteriza a todos los creyentes, a todos aquellos que han nacido de nuevo. Una sed profunda de Dios y solo de Dios. También encontramos en el Salmo 63 unas palabras similares. Salmo 63, dice David: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hermanos, esta debería ser tu experiencia y mi experiencia como creyentes. Tener sed y hambre de Dios, de Cristo, de su palabra. El que tiene hambre y sed de justicia quiere vivir en santidad. Quiere cumplir con ese mandato de sed santos, porque Él, Dios, es santo. Quiere desechar el pecado de su vida, lo que estorba, para desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para crecer en salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia quiere vivir en santidad, quiere vivir bajo la voluntad del Señor, quiere apartarse de lo mundano y del pecado para agradar a Dios, quiere profundizar en las Escrituras para conocer más a Dios y vivir para su gloria. ¿Deseas profundamente la palabra de Dios? ¿Deseas profundamente vivir en santidad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa hambre y esa sed hace que sintamos una profunda necesidad de tener una correcta relación y comunión con el Señor. Dice un teólogo que esta clase de sed y de hambre, en este sentido, es tener interés en Cristo, en su gracia, en sus promesas y en la santidad. Notar la promesa que encontramos también al final del versículo 6, porque ellos serán saciados. Hermanos, solo Cristo sacia al hombre. Cristo nos sació cuando vinimos a Él y fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos justificados por sus méritos delante del Señor. Pero a lo largo de nuestra vida seguimos teniendo hambre y sed de Él. Y Cristo sacia nuestra hambre y nuestra sed. Solo Cristo. Como decían los reformadores del siglo XVI, solus Christus, solo Cristo. Cristo es suficiente. Todo lo que usted y yo necesitamos es Cristo, Cristo y solo Cristo. El Señor promete que estos que desean vivir en correcta comunión y relación con el Dios infinito en santidad, bajo su perfecta voluntad, serán saciados, serán satisfechos. Comenta John Stott lo siguiente: como todas las cualidades incluidas en las bienaventuranzas, el hambre y la sed de justicia son características perpetuas
oiga bien, son características perpetuas de los discípulos de Jesús. Tan perpetuas como la pobreza espiritual, la humildad y el llanto. Hermanos, solo cuando alcancemos el cielo no tendremos hambre ni sed, porque solo Cristo, entonces nuestro pastor, nos guiará a fuentes de agua viva. Es cierto que estamos satisfechos y completos en Cristo, pero esta promesa se proyecta también a un plano escatológico futuro, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seremos totalmente saciados. Esperamos ese momento glorioso, cuando Cristo irrumpa de nuevo en este mundo para trasladar a su iglesia a su presencia y estemos con Él por toda la eternidad. Quizá hay aquí alguien que ha comprendido hoy su falta de méritos delante del Señor. Quizá has reconocido tu pobreza en espíritu, tu bancarrota en el plano espiritual. Has entendido que no puedes hacer nada en tu salvación. Quizás has llorado por tu pecado y tienes hambre y sed de la justicia divina. Quizás, estimado amigo, has entendido que todas tus justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Si esta es tu experiencia, estimado amigo, si esta es tu experiencia, es porque el Espíritu Santo de Dios te ha convencido de pecado. Te ha hecho comprender tu miserable condición sin Cristo, tu arruinada situación sin Cristo. Si esta es tu experiencia, estimado amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Solo Cristo puede saciar tu hambre y tu sed. Cuando vienes a Cristo y pones tu fe en Él, la justicia perfecta de Cristo te es imputada, es puesta a tu cuenta y Dios el Padre te ve como ve a Cristo. Por tanto, ven a Cristo y serás saciado. Y para terminar, quisiera leer un texto en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 y 2. Si alguien tiene esa sed espiritual, ese hambre de la justicia de Dios, notar lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Encontramos la gracia de Dios. La salvación no se compra, no se adquiere, es un regalo de la gracia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A Él la gloria por los siglos de los siglos.